Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos aquí ahorita ya por iniciar, ¿verdad? Lo que es el tercer tema de esta serie. Así que yo te doy la bienvenida en este momento aquí, ¿verdad? Tú que te vas a conectar, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar ahorita hablando recordando lo que hablamos el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de cómo Josué conquistó la tierra, ¿verdad? Cuáles fueron las estrategias que Dios le entregó para conquistar cada una de las ciudades. Y aprendimos, ¿verdad? De que siempre Dios muestra el problema y luego da la promesa, y después vemos la respuesta a esa promesa cuando nosotros creemos en ella y de que Dios pues pelea con nosotros. Bueno, ahora vamos a orar. Le doy la bienvenida a las personas que están por ahí. Vamos a orar en este momento para poder compartir el tema de ahora, ¿verdad? El tema de ahora es el tercer tema. Vamos a hablar acerca de los acontecimientos sobrenaturales, porque acá pudimos ver, ¿verdad? Ciertos acontecimientos donde se manifestó la mano poderosa de Dios. Así es que ahora vamos a hablar acerca de ello. Y vamos a orar para que sea Dios tomando el control de todo. Bendito Señor, estamos aquí nuevamente. Te damos las gracias por la oportunidad que nos da, Señor, una vez más de compartir tu palabra, Señor, por este medio. Te rogamos, Señor, que seas tú tomando el control de lo que se va a hacer, que tomes el control de todo lo que está en nuestro entorno, Señor, que tomes tú el control, Señor, que podamos nosotros estar aquí enfocados, Señor, en lo que tu palabra está mencionando en este instante, mi Dios Todopoderoso, y que nuestro corazón pueda recibir esa semilla poderosa de la palabra de Dios, Señor, esa palabra que va a generar el fruto a 100 por 1, Señor, como lo dice tu palabra. Gracias, bendito Señor. En este momento ponemos en tus manos este espacio, ponemos en tus manos, Señor, y aquellas personas que nos están viendo ahorita a través de esta pantalla puedan ser bendecidas con esta palabra, Señor, y puedan encontrar respuesta a lo que ellos necesitan en este instante. Gracias, bendito Señor, en tus manos ponemos el control. Gracias, Señor, amén y amén. Muy bien, te doy la bienvenida nuevamente acá. Te saluda la pastora Janet Enríquez. Y te doy la bienvenida también a aquellos que se van a conectar en mi página Aliento de Vida, ¿verdad? Donde vamos a estar compartiendo esta palabra ahora. Yo te doy la bienvenida y vamos a comenzar, y voy a invitarte que abras tu Biblia en el libro de Josué capítulo 3 versículo 5. Si tú lo tienes por ahí, pues agarra tu Biblia, ¿verdad? Y acompáñame, por favor, para poder leer y que tú puedas comprobar que todo lo que vamos a hablar ahora pues está en la palabra de Dios. Dice ahí: Jehová dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cómo le dijo al pueblo? Le dijo: Jehová dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ya habíamos escuchado una vez esta frase, ¿verdad? De santificados, y fue allá con Moisés. ¿Cuándo fue? Si no sé si tú te recuerdas, fue cuando vino y estaban enfrente de aquella montaña, ¿verdad? Cuando vino Dios y le dijo: miren, santifíquense, porque fue cuando él bajó, ¿verdad? Y se dirigió al pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando él descendió y por primera vez, pues él se hizo presente y se comunicó con el pueblo de Israel. Le dijo: santificaos. Ahora lo volvemos a ver acá, pero ya no con Moisés, sino con Josué, y le dice: santificaos, porque mañana haré maravillas entre vosotros. ¿Por qué era necesario santificarse? Bueno, porque santificarse o santidad significa apartado para Dios. Era que se tenía que poner la persona de acuerdo con Dios, se tenía que poner arrepentirse, ¿verdad? De todos las malas actitudes que ellos habían tenido, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver acá, dice, ¿qué significa? Vamos a hablar de los acontecimientos sobrenaturales. Voy a explicarte qué significa lo sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? Es algo que no puede explicarse, ¿verdad? Por las leyes de la naturaleza y que supera los límites. Es algo incomprensible, es algo que no tiene comparación, es algo que no lo podemos explicar, pero sí lo podemos ver, lo podemos presenciar, lo podemos percibir, pero no lo podemos explicar. No hay ninguna ley que le pueda venir y dar esa aprobación o dar como te dijera, esa palabra, ¿verdad? Que respalde por qué aconteció eso, ¿verdad?
Eso es algo sobrenatural. Entonces vemos acá en el libro de Josué, vemos que hay acontecimientos sobrenaturales y son los que vamos a tratar ahorita. En primer lugar, vamos a ver cuando ellos cruzaron el río Jordán, ¿verdad? El río Jordán es el primer acontecimiento sobrenatural que vemos acá y vemos allá que inicia con esta indicación que tienen que santificarse y que tenían que llevar el arca del pacto que iba adelante de ellos. Qué importante es porque el arca de pacto significa la presencia de Dios. Es en ese instrumento, es en ese mueble donde la presencia de Dios se estaba manifestando, donde estaba representada y que tenían que llevarla a donde ellos iban, ¿verdad? En cualquier lugar donde ellos se encontraban, ahí estaba el arca del pacto. Cada vez que iban a batalla, llevaban el arca del pacto. Y en esta ocasión llevaban también el arca del pacto para poder cruzar el río Jordán. Ahora, ¿por qué era necesario santificarse? No era tanto porque tenían que cruzar el río Jordán, sino que realmente era porque era la primera vez que esta generación, porque la generación que iba a cruzar aquí era nueva, no era la misma que estaba con Moisés, era una nueva generación. Entonces era necesario que esta generación estuviera santificada porque era la primera vez que se iban a encontrar con la presencia, con la gloria de Dios que estaba representada en el arca del pacto. Y que le dijo a Moisés, nuestro Jehová Dios, ¿verdad? Cuando estaba allá en el monte, Señor, yo quiero verte. Y él le dijo a él que nadie podía verlo porque moría, ¿verdad? O sea, la persona, nuestro cuerpo no resiste la presencia, la gloria de Dios así palpable, poderla nosotros ver como podemos ver toda la naturaleza, no la podemos nosotros presenciar porque ahí mismo, ¿verdad? No lo podríamos soportar. Entonces, por esto era necesario que estuvieran en buena condición en el espíritu, o sea, estar limpios, estar santos en ese momento para poder ver el arca en ese momento le quitaron toda toda la cubierta, ¿verdad? Y la tenían ahí a exposición para poder cruzar ese río. Entonces ahí es como se trataba, o sea, de eso se trataba. Ahora bien, lo vemos acá en el capítulo 3 de Josué, vemos todo el acontecimiento del cruce del mar, del río Jordán. Ahora, ¿qué significa la palabra Jordán? ¿Qué significa? Bueno, viene del hebreo Yardén, ¿verdad? Y significa el que desciende y se deriva de la palabra Yardá, que significa descender. Este río medía aproximadamente, ¿verdad? Yo he investigado acá, tengo dos datos. Unos dicen que 360 kilómetros de longitud y otros 251, ¿verdad? Pero lo que sí podemos notar que era un río bien caudaloso y que no podían pasar, ¿verdad? Necesitaban canoas para poder traspasarlo al otro lado. Y cómo podía ser el pueblo de Israel siendo tan grande y con todo lo que ellos tenían, sus rebaños, todo lo que ellos poseían, cómo podían cruzar ese río si necesitaban muchos barcos para poderlo transitar, muchas canoas, ¿verdad? O lanchas que se utilizaban en esa época para poder transitarlos de un lado al otro. Entonces Dios hizo este acontecimiento maravilloso y la única manera de cruzarlo era esta forma de que Dios interviniera y pudiera detener las aguas de este río para que el pueblo pudiera pasar de una manera unánime todos, ¿verdad? Así que, y dice acá, ¿verdad? ¿Qué significa? Descender, significa eso. Y eso nos trae una enseñanza espiritual, y es que nosotros debemos de ser humildes, debemos de descender, debemos de reconocer, ¿verdad? Hay dos tipos de humildad que podemos dar acá, la humildad ante las personas y la humildad ante Dios. ¿Cómo así? La humildad ante las personas es reconocer que otros también tienen ciertas oportunidades, tienen virtudes que poder otorgar, ¿verdad? Tienen aquello que Dios les ha otorgado, ese equipaje, ¿verdad? Con el cual nacen y que tienen la oportunidad de desarrollarse, desenvolverse y hacer efectivo su propósito, ¿verdad? En este mundo. Entonces podemos notar, esa es la humildad ante las personas. No significa humillarse y decir, bueno, tú eres más y yo soy menos y me creo peor que esto, ¿verdad? No. Humillarse es reconocer la virtud de otro, aceptarlo y celebrarlo,
lo que el otro es, ¿verdad? Y uno con esa madurez, con esa confianza de decir, bueno, yo también sé quién soy, yo tengo mi identidad, pero también la persona celebrar cuando aquel va avanzando, cuando la otra persona tiene una victoria, tiene un éxito en todo lo que hace. Eso es parte de la humildad. Ahora vemos la humildad hacia Dios. ¿Y cuál es ese tipo de humildad? Cuando nosotros reconocemos que Él es un Dios soberano, que nos sometemos a Él y que entendemos que sin Él no podemos hacer nada. Que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros nos movilizamos, lo que ejecutamos es por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. De ahí que no podemos hacer nada fuera de Él. Entonces todo eso nosotros podemos notarlo y ver, ¿verdad? Que si nosotros pues vamos a emplear eso, vamos a entender que estamos siendo humildes en ese punto. Humilde no es venir y ocupar la peor ropa, andar ahí todo sucio, ¿verdad? Y dando lástima. Eso no es ser humildad, ¿verdad? Humildad es reconocer la virtud de otros y reconocer que Dios es soberano y que Él merece todo nuestro respeto, toda nuestra honra y toda nuestra adoración. Amén. Bien, ese es el punto 1 de cómo Dios mostró, ¿verdad? Ese poder sobrenatural deteniendo esas aguas para que el pueblo pudiera pasar, y así fue, efectivamente. Se detuvo las fuentes, ahí lo podemos leer en el versículo 3, ¿verdad? Lo podemos leer y ahí vas a encontrar que todo el agua, o sea, se detuvo el agua para que pasara el pueblo. Pero algo muy importante que dice acá en el versículo 7, y es que dice: entonces dijo Jehová a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré también contigo. Amén. Dios estuvo con Josué, él estuvo siempre pendiente, ¿verdad? Él estuvo siempre presente con él en todo momento. Todas las promesas que Dios le hizo a él se hicieron efectivas. Así mismo pasa contigo y conmigo cuando nosotros venimos y nos atrevemos a creer en ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Dios siempre está contigo, Dios nunca te va a dejar. Ricardo, bienvenido. Dios nunca te va a dejar, Dios siempre está contigo, Dios siempre está pendiente de ti. Y así como lo fue con Josué, así también es contigo y con cada uno de nosotros. Así que el Señor le dijo: desde ahora voy a empezar a engrandecerte, desde ahora voy a mostrarle a todos que yo estoy contigo, le dijo a Josué en ese instante. Y vemos allá el segundo punto de ese acontecimiento sobrenatural. Y lo vemos ahí en el capítulo 5, versículo 13, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, capítulo 5 de Josué, versículo 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? Y después le dice, y respondió: no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y en el 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. ¿A dónde más encontramos nosotros esta misma indicación? Allá cuando Moisés se encuentra frente a la zarza. Amén. Allá mismo Jehová nuestro Dios se representó en medio de esa zarza y le dijo a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y lo mismo le dice acá a Josué en este instante, ya en una nueva generación, ¿verdad? Como que le está diciendo: mira, Josué, ahora en adelante es un pacto nuevo que hago contigo, es una temporada nueva que hago contigo. Y esto vino y sucedió que este ángel se presentó ante él antes de iniciar la conquista. O sea, fue una vez pasando ese río Jordán, ¿verdad? Después de ello lo que sucedió fue que se le presentó este ángel y como diciéndole, acordemos la promesa que le dijo: desde ahora te empezaré a engrandecer, allá en el versículo 7 del capítulo 3, desde ahora te empezaré a engrandecer y van a entender que yo estoy contigo, le dijo Jehová. Entonces aquí está viendo eso, realidad, porque el ángel de Jehová entró con la espada diciéndole: vamos a iniciar este trayecto de conquista de la tierra prometida. Vamos a iniciar, pero quiero que sepas, Josué, que tienes que dejar tu pasado atrás. Quiero que sepas, Josué, de que tienes que quitarte todo el caminar que has tenido hasta este momento,
porque ahora vamos a dar nuevos pasos con las instrucciones que yo te voy a otorgar. Josué, le está diciendo el ángel de Jehová, ya lo del pasado es pasado, ahora es algo nuevo que vamos a hacer, que vamos a realizar con las indicaciones que yo te voy a entregar, con las disposiciones que yo te voy a dar a conocer. En ese momento le estaba otorgando, le estaba diciendo eso, ese ángel a Josué. Este es el segundo acontecimiento sobrenatural que vemos de cómo Dios estaba respaldando al líder Josué en ese instante. Y así mismo es contigo. Siempre que vas a iniciar algo nuevo, termina una temporada, empieza otra temporada, Dios siempre va a presentarse a ti con nuevas disposiciones. Cuando algo termina, Dios siempre vas a tener presente, existen esos detalles que nosotros no queremos pasar y son los llamados procesos, pero es que Dios realmente nos prepara a nosotros para llegar al siguiente nivel. Terminamos un nivel, Dios nos da un proceso para prepararnos y luego pasamos al siguiente nivel. Y cuando vamos a pasar en ese nivel, en ese proceso, Dios nos da nuevas indicaciones y nos da a conocer de que está con nosotros y que debemos de obedecer a esas instrucciones, esas indicaciones que Dios nos está otorgando en ese instante para poder realizar lo nuevo que viene de parte de Dios. Y eso es lo que estaba aconteciendo aquí en la vida de Josué. Ahora vamos al número 3, vamos a la parte 3 y es cuando vemos que las murallas de Jericó se derrumban, ¿verdad? Lo vemos en el capítulo 6 y de entrada decimos ahí, ¿verdad? Que esa ciudad estaba cerrada, bien cerrada y que no se podía entrar, estaba fortificada, sus muros eran fuertes, ¿verdad? De hecho, Jericó significa ciudad de las palmeras. Yo también investigué qué significa una palmera. Significa, es símbolo de victoria, de triunfo, de paz y de vida eterna. Dice que los muros de Jericó medían 5 metros de alto y 3 metros de ancho y utilizaron 10 toneladas de material para construirlas. O sea, que era algo sólido, algo invencible para ellos. Los hombres creían que eso era invencible, que nadie podía entrar porque ellos tenían confianza en lo que habían realizado. Ellos tenían confianza en lo que habían hecho en esa ciudad, el muro que habían levantado. Ellos tenían confianza de ello, ¿verdad? Entonces decían, aquí no va a entrar nadie, aquí el pueblo de Israel quedó derrotado, aquí no va a pasar, ¿verdad? Ellos creían eso, pero resultó que para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Él viene y todo lo que es invencible, Él lo hace pedazos, como sucedió en la muralla de Jericó. Hay cosas en tu vida que parecen invencibles, que ya no puedes realizar nada, pero Dios en este momento te está diciendo a ti, ¿verdad? Que todo eso invencible, que todo eso que tú crees que no va a suceder, Dios viene y Él hace posible lo imposible para nosotros, Él lo hace posible. Porque así sucedió con ellos, no hubo impedimento, no hubo muralla, gloria a Dios, que pudiera detener, ¿verdad? El poder maravilloso de nuestro Dios. No hubo muralla tan fortificada, tan fuerte, la ciudad tan cerrada, eso no detuvo el poder de Dios. Él vino, utilizó su estrategia y derribó esos muros en el cual el hombre confiaba. Ahora bien, el hombre pone su confianza en lo que ellos hacen. ¿Cuántos conocemos personas que son así? Que tienen más confianza en sus habilidades, en lo que ellos pueden ser, en lo que son capaces de hacer. Tienen más confianza en lo que ellos son, en sus especialidades, en lo que ellos se han preparado, ¿verdad? Tienen más confianza en eso que en Dios mismo. Y quiero decirte que Dios muchas veces, como dice la palabra de Dios, escoge lo más vil, lo más despreciado, lo más inútil, lo escoge Él para avergonzar lo más sabio. ¿Por qué hace el Señor eso? Porque Él no quiere que nosotros confiemos en lo que nosotros somos capaces de hacer, sino que nuestra confianza esté en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y cuando nosotros sabemos eso, pues vamos a entender de que todo lo que se nos presente en nuestra vida, Dios nos va a otorgar la victoria, porque no estamos peleando por nosotros mismos, sino que estamos peleando con las fuerzas de Dios en nosotros. Es Dios a través de nosotros y eso es lo que nos otorga la victoria. Así sucedió aquí. El pueblo de Israel fue obediente a lo que Dios les estableció como estrategia y podemos ver el resultado de esas murallas derribándose como un poder sobrenatural, porque para Él no hay nada que se le pueda detener ante su poder. Amén.
Dios es el Dios de lo imposible. No hay nada que Él no pueda, que lo pueda vencer a Él. Aquí vemos también el punto número 4. Vemos en la siguiente etapa, ¿verdad? Que es cuando estaban en el valle de Gabaón, en el capítulo 10. Tú lo puedes ver allá. Si tienes tu Biblia, busca el capítulo 10 allí, ¿verdad? Espero que se esté viendo bien este mensaje ahorita. No sé si se está cortando, pero espero que se entienda perfecto, porque este mensaje está maravilloso y el Señor pues quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú sepas qué es lo que Dios está diciendo en este momento, ¿verdad? Este mensaje. Así que vamos a ver ahí en el valle de Gabaón, ¿verdad? En el capítulo 10. Y Gabaón significa Gib-Oni, ¿verdad? Que es derivado de Jeba y significa montañoso, ¿verdad? Es una ciudad cananea ubicada en el norte de Jerusalén. Y en hebreo, pues, significa ciudad de una colina. Allí hubieron dos acontecimientos de los cuales nosotros hacemos bastante referencia cuando hablamos de este tema. Y estamos hablando del granizo de fuego, de esa lluvia, ¿verdad? Del granizo de fuego que se dio en el momento en que ellos estaban ahí llevando esa batalla. Y también está el segundo acontecimiento, que es que Josué detuvo el sol y la luna. Pero vamos a hablar del primero, y es que este granizo de fuego ya lo habíamos visto en otra ocasión y fue allá, ¿verdad? En las plagas de Moisés, cuando vino y Dios dio libertad a este pueblo de la esclavitud. Fue la séptima plaga, ¿verdad? Y el número 7 significa completo, ¿verdad? El número 7 significa perfección. Amén, perdón. El 7 significa perfección. Y está asignado a la deidad, porque solo Dios es perfecto, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede alcanzar esa perfección, solamente nuestro Dios. Pero ahí vemos en esas plagas, y el origen de ello fue para derrotar a los dioses egipcios. Entonces, ¿por qué Dios vino y escogió esta zona para poder pelear con esas alianzas que se habían levantado contra Josué, ¿verdad? Que estamos hablando que eran 5 reyes. Y con sus ejércitos. ¿Por qué Dios vino y escogió un lugar como con este nombre de montaña, ¿verdad? Que significa zona montañosa, y además utilizó esa plaga, que para entonces era plaga para el pueblo de Egipto, ¿verdad? Fue una plaga que se envió para ellos, pero ¿por qué utilizó esta misma estrategia? Y recordamos que fue para destruir los dioses egipcios. Pues aquí también había un Dios, y te he mencionado otras veces que para Él son importantes los nombres, los lugares donde acontecen las circunstancias, los sucesos siempre tienen que ver con el nombre de ese lugar. Y ahora te lo explico por qué. Porque aquí se dice que este territorio era también de los amorreos, ¿verdad? Y los amorreos tenían un Dios, y ese Dios era Amurru Martú. Y dice que este Dios es el Dios de las tormentas, fíjate bien, el Dios de las tormentas, y que también, ¿verdad?, era conocido como el pastor e hijo del cielo. ¿Qué nos dice Salmo 23:1? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, Él es nuestro pastor. Entonces, aquí a este Dios le estaban conociendo como pastor, le estaban dando el lugar que solo Dios le corresponde. Le estaban dando a este Dios pagano. También se conocía como Dur-Ur-Salga Sikil Ake-El, que significa el que mora en la montaña de pureza. ¿Y qué significaba? Dijimos, Gabaón, significa lugar montañoso. Amén. Y dice también que se le conoce como Gaur Sahan Tiel, que es el Dios que habita en la montaña brillante. Como puedes notar algo aquí, no sé si tú te has percatado de eso, puedes notar que a este Dios tiene que ver con lo que representa el lugar, en primer lugar, valga la redundancia, y en segundo lugar podemos ver que se le conoce con diferentes nombres. ¿A quién se le conoce así? A nuestro Dios Todopoderoso, el único. Él tiene atributos y se le conoce con diferentes nombres. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Sabaoth, ¿verdad? Se le conoce con diferentes tipos de nombres. Jehová Jireh, ¿verdad? Entonces así mismo le están llamando a este Dios.
Ahora, Dios es un Dios celoso. Dice que no comparte su gloria con nadie y no comparte su adoración con nadie. Y qué importante lo que nos está enseñando aquí, porque cuando nosotros queremos que se nos adore, nos estamos convirtiendo como en un Dios. Cuando estamos pidiendo que se nos exalte, nos estamos convirtiendo como un Dios. Y cuando nosotros exaltamos a una persona, estamos idolatrando a esa persona. Y esto Dios le molesta porque Él es un Dios celoso, dice. No comparte su adoración con nadie. Él es el único Dios, el verdadero Dios. Y cuando hablamos de Dios, y siempre hago hincapié en esto, no estoy hablando de ningún hombre y de ninguna mujer. Estamos hablando de nuestro Dios, que es sobrenatural, que es espiritual, que es celoso y que no comparte su gloria con nadie, y que dijo que no se levantaran ninguna imagen a idolatrarla, porque Él es el único digno de toda adoración, de toda exaltación. Amén. Ahora vamos a ver acá, destruyó Él, en ese momento Él estaba expresando ese sentir, porque exactamente por qué escogió esto de esa lluvia de granizos que representan la 7ª plaga de Egipto. Y recordemos que las plagas fueron para destruir los dioses de ese lugar, para avergonzarlos. En este lugar, que el significado de ese dios pagano era tiene que ver con el nombre del lugar, con el significado del lugar. Dios estaba posicionándose ahí como diciendo, este es mi territorio, esta es mi batalla, esta es mi victoria, este es mi pueblo, y yo estoy aquí peleando esta batalla por ellos. Porque el pueblo de Israel venció, porque Jehová Dios iba al frente de ellos peleando esa batalla. Amén. Entonces podemos entender eso nosotros, y así mismo hace Él. Cada vez que nosotros ponemos nuestra confianza en Él, le damos nuestra adoración a Él, le damos el lugar que le corresponde, tenemos que tener siempre por seguro de que Él siempre va a pelear nuestra batalla, Él siempre va a estar nuestro a favor, porque dice también la palabra de Dios que nuestros enemigos se convierten en sus enemigos. ¿Verdad? Entonces Él nos defiende a nosotros cuando nosotros le ponemos a Él o lo colocamos en el lugar que a Él le corresponde por derecho, que es nuestro Dios todopoderoso, nuestro creador y el único Señor verdadero. Ahora el segundo acontecimiento es cuando Josué viene y detiene el sol y la luna. En ese momento estaba en lo mejor de la batalla, podemos recordarlo, lo vemos ahí a través de la palabra de Dios, estaba en lo mejor de la batalla, ¿verdad? El pueblo, estos de la alianza, estaban empezando a irse, ¿verdad? Se querían retirar porque el pueblo de Israel estaba venciendo. Ellos se estaban retirando, pero el pueblo de Israel tenía una orden que era que tenía que terminarlos hasta terminar, ¿verdad? La redundancia otra vez. Tenía que terminar la batalla con ellos. Tenía que vencerlos por completo. Entonces ellos vinieron y los siguieron. Pero en ese instante ya se estaba acabando el tiempo. Josué está viendo que el día se está terminando. Pero entonces viene y dice, él solamente expresa lo que ve y le dice que se detenga, ¿verdad? La luna y el sol. Lo vamos a leer esto, cómo fue que lo dijo exactamente. Acá en el versículo 10, capítulo 11, en el capítulo 12, dice así, leámoslo, 10, 12 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Aljalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. Se detuvo. Ahora bien, tú puedes decir, y este es el argumento de todos nosotros, ¿cómo es que Josué pudo tener ese tipo de oración? Porque esta es una oración que él tuvo. ¿Cómo es que Dios vino? ¿Cómo es que Josué tuvo este tipo de oración? Y todos sabemos que no es la luna ni el sol que gira alrededor de la tierra, sino que conocemos de que la tierra es la que gira alrededor del sol. Hoy lo conocemos eso. Hoy sabemos eso por el avance de la ciencia. Pero Josué no sabía eso. Para ese entonces no se había hallado eso, o sea, no se había identificado eso, no se había, investigado acerca de este punto, ¿verdad? De por qué, o sea, por qué se mencionó de esta manera. Porque eso es lo que él estaba viendo en ese instante, eso es lo que él reconocía. Él solo veía que el día se estaba terminando y veía el azul y sabía que los astros tenían que ver con el término de un día, y él vino y proclamó a Dios de esa manera.
Y el Señor atendió a su llamado, el Señor oyó, entendió eso y le cumplió lo que le estaba pidiendo. Ahora bien, ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, que se descubrió esto de que la Tierra gira alrededor del Sol hay aproximadamente en el siglo XVI, en el año 1543, ¿verdad? Esa teoría heliocéntrica por Nicolás Copérnico. Pero eso fue muchos años después de Cristo, ¿verdad? Y aquí con Josué estamos hablando antes de que Jesucristo viniera. Pero aún así, Dios vino y reconoció su oración. Dios reconoció la petición de Josué y atendió, le respondió a lo que Josué estaba pidiendo en ese instante. Asimismo es contigo y conmigo. No importa. A veces muchos dicen, es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo venir a la presencia de Dios, es que no tiene que ver el tiempo y no tiene que ver la manera de cómo tú oras. El Señor conoce exactamente qué es lo que tú necesitas. Y cuando tú vienes y expones con toda confianza como que Él es tu amigo, así como platicas con una persona, así mismo tú lo haces con Dios con toda confianza y con toda humildad y sinceridad y respeto. Dios viene y sabe la necesidad que tienes y Dios te contesta esa oración. Y si no te la contesta es porque todavía no es tiempo que obtengas lo que tú estás pidiendo, o lo que tú estás pidiendo no es lo que Dios quiere para ti. Por eso es que no la contesta. Pero Dios siempre, ¿verdad?, escucha las oraciones de todos nosotros, y así como lo hizo con Josué y respondió a esa petición para que el pueblo de Israel venciera, así mismo lo hace contigo y conmigo. Nosotros no vamos a quedar avergonzados ante una dificultad, no vamos a quedar avergonzados ante una tormenta que estemos viviendo. Dios siempre está con nosotros, su oído está presto a escuchar nuestra oración, ¿verdad? Y Él siempre nos va a contestar de cualquier manera, que sea negativa o positiva, en nuestra contra o a nuestro favor, pero Dios siempre contesta las oraciones y siempre está dispuesto a escuchar lo que nosotros estamos por expresarle. Entonces podemos entender aquí, no importó qué es lo que estaba aconteciendo, José no sabía geográficamente lo que sucedía en ese momento. Él solamente se enfocó en lo que estaba viendo, en lo que él conocía. Él sabía que había un Dios todopoderoso que de él dependía, ¿verdad? Y que si él oraba a su Dios, él le iba a contestar. Es lo único que él sabía y es lo que él hizo en ese momento. Y vemos la respuesta que Dios le otorgó la victoria en esa batalla. Acontecimiento sobrenatural bien mencionado y marcado en este libro, ¿verdad? Cuando se detuvo el sol, la luna, y por ello pues tenemos un día, ¿verdad? Porque fue un día que se mantuvo esos astros inertes. Entonces por eso tenemos ese día nosotros de retraso en lo que acontece en la rotación de lo que es la Tierra normalmente, pero fue por este acontecimiento, ¿verdad?, que se ejecutó allá en este valle de Gabaón. Ahora bien, para terminar, quiero que recordemos y dejarte unos puntitos aquí para que los tomemos en cuenta, ¿verdad? Y es que hay que recordar, estamos viendo que fueron los acontecimientos sobrenaturales que Dios pues otorgó en esta trayectoria en lo que Josué conquistaba la tierra prometida. Acordemos que nuestra serie se llama Cómo conquistar la tierra. Y si nosotros queremos ver el proceder de Dios, pues tenemos que entender que Dios es un Dios sobrenatural. Y como primer punto, ¿verdad?, para que nosotros recordemos es que todo actúa de acuerdo a su naturaleza. Dios es sobrenatural y así es su proceder. No podemos pretender que Dios actúe de otra manera. Él es un ser sobrenatural y todo lo que Él hace es de esa manera, en el nivel espiritual, en el nivel sobrenatural. Y nosotros, para poder entender o tratar de comprender a Dios, debemos de introducirnos en el mundo donde Él habita, que es en el mundo sobrenatural. Ahora, el punto número 2 es: Dios no habita donde hay pecado, hay que santificarse para ver su gloria manifestarse. Eso es muy cierto, lo vemos desde el huerto de Edén, sacó a Adán y a Eva, ¿verdad?, del huerto, de su presencia, porque no puede haber pecado donde está la presencia de Dios. No está aquello de que, mira, yo estoy pecando y yo voy a estar aquí tranquilo con la presencia de Dios, yo no voy a estar tal vez comprometido y viendo la persona del prójimo, o voy a estar yo aquí siendo
acciones incorrectas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Haciendo alguna situación indebida y vamos a pretender que Dios se manifieste y que Dios nos respalde y que Dios nos bendiga con su poder sobrenatural. No podemos pretender eso cuando estamos sirviendo de tropiezo a otras personas. No podemos hacer así. Por eso santificarse conlleva todo eso. Santificarse conlleva de que vamos a ejecutar, ¿verdad? A tratar la manera, digo a tratar porque es una lucha continua que tenemos todos nosotros. Nadie es perfecto, ¿verdad? Todos tenemos errores, defectos, nadie es perfecto, pero tratar la manera de mantener, ¿verdad? La condición que Dios requiere de cada uno de nosotros para poder ver obrar su mano, para poder obrar su gloria a través de nosotros, la presencia de Él, poder contar con ella y la manifestación de ella en momentos difíciles que nosotros podamos estar cruzando. Entonces podemos entender eso, que donde hay pecado, la presencia de Dios no existe. Donde hay alguien interponiéndose en la vida de otros, la presencia de Dios no existe. Donde una persona que esté casada, esté coqueteando con alguien que es pretendiente de otro, tampoco puede ver la presencia de Dios ahí. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver acá el punto número 3. No hay nada imposible para Dios, obstáculo o muralla alguna que no pueda detener, ¿ok? No hay nada que pueda detener a Dios, no hay poder alguno que pueda detener a Dios, no hay cosa que pueda decir, aquí Dios no pasa, eso no existe. Dios es el dueño de todo lo que existe, Él es el Dios del imposible, ya lo vimos, lo estamos recordando, para Él no hay nada imposible, no hay muralla que lo detenga, no hay tropiezo que lo detenga, no hay estorbo que se ponga en su camino. Dios es poderoso, ¿verdad? Invencible y él siempre sale vencedor en todo lo que Él hace. Ahora bien, Dios es único con diversidad de atributos, pero único. Lo podemos conocer de diferentes maneras. Tal vez para ti se presentó como Jehová Jireh, tal vez para mí se presentó como Jehová de los ejércitos, tal vez como otra persona se le presentó como Jehová Rafa, ¿verdad? Pero Él es el mismo, es el único Dios con diferentes nombres, con diferentes atributos, pero es uno, no son varios, es uno con los atributos que tiene y con los nombres por los cuales se le conoce. Ahora, número 5, las leyes de la naturaleza se someten a su creador, que es Dios. Ahí podemos notar, la luna y el sol se sometió en ese momento a lo que se requería, a que ese día se mantuviera estable para que el pueblo de Israel sea victorioso. Entonces, todo lo que vemos en la naturaleza subsiste y existe porque Él así lo quiere. Él es el que tiene el cuidado de todo ello, ¿verdad? Entonces Él tiene el poderío de toda la naturaleza y todas las leyes de la naturaleza. Ahora vamos a ver acá, también dice, escucha la oración de todo aquel que le busca con humildad y le cree, así como lo hizo con Josué. ¿Verán? Ahí no importó el conocimiento en ese instante, solamente lo que él expresó, su corazón y su deseo de salir triunfante en esa batalla fue lo único que bastó y Dios le correspondió como él lo necesitaba. La victoria en todas sus batallas, dice que Dios nos da la victoria en todas las batallas. Aquel que le reconoce como único Dios, le cree, se somete en obediencia para ejecutar sus instrucciones sin cuestionarla. Debemos de entender que Dios es sobrenatural y de repente nos va a pedir que hagamos algo incoherente, algo ilógico, ¿verdad? Porque así son las instrucciones de Él. Él vive en otro mundo, ¿verdad? Realmente en otra dimensión, donde todo lo que nosotros podemos ver acá, ahí ya pasó porque Él vive en eternidad. Entonces Él viene y nos pide a nosotros hacer ciertas cosas. Dios dice que no cambia, dice la palabra de Dios, yo soy Jehová y no cambio. Entonces Él siempre sigue siendo el mismo y de la manera como actuó antes, Él lo puede actuar de nuevo. También podemos reconocer que Dios es un Dios vivo y como Dios vivo también va a dar instrucciones diferentes en cada situación que nosotros vivamos. Lo importante aquí nosotros es que tenemos que obedecer si queremos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Si queremos ver esa respuesta de Él en nosotros, tenemos que venir y someternos en obediencia y creer de que lo que Él está haciendo con nosotros es una realidad, de lo que Él nos ha prometido se va a hacer realidad en nuestras vidas y caminar creyéndolo para ver eso realizarse en nuestras vidas. Ahora, como último punto, ¿verdad? Deja tu pasado porque Dios obrará con lo nuevo que trae para ti, como le dijo allá a Josué, quítate las sandalias de tus pies, eso ya quedó en el pasado, no vengas con pasos del pasado, ven con lo nuevo que te voy a entregar, con
nuevas instrucciones. Después de eso, que el ángel se le presentó a Josué, le empezó a dar instrucciones de cómo venir, ¿verdad? Y atacar, ¿verdad? A esas regiones, a conquistar esas tierras que le pertenecía al pueblo. Lo vimos después de que se presentó el ángel. Asimismo hace con nosotros y nos dice, quitémonos el pasado porque no va a trabajar con el pasado. Dios es un Dios de avance, nosotros vamos a hacer frente, vamos hacia adelante, hacia lo que Dios ha prometido, hacia lo que Dios ha dicho, con las instrucciones nuevas, con lo establecido por Dios para nuestras vidas, con la nueva temporada, con el nuevo comienzo, con las cosas nuevas. Hacia allá es a donde vamos. Si realmente queremos ver la mano de Dios manifestarse, pues tenemos que someternos a todas las disposiciones que Dios está ahorita empleando en nuestras vidas. Ahora bien, ayer yo mencionaba y decía, ¿cuántos conquistadores voy a conocer ahora? ¿Cuántos conquistadores son los que están aquí? Bueno, porque quiero que veamos a un Moisés no como un personaje a quien se le puede suplantar, no. Veamos a Moisés quizás como un propósito, como algo que se cerró, como una oportunidad que terminó, como una puerta, ¿verdad?, que se cerró. Pero que nosotros podemos iniciar de nuevo, ¿verdad? Porque Moisés en este caso era una persona, pero ahora lo podemos ver como un propósito para cada una de nuestras vidas. Por eso digo ahora, ¿cuántos conquistadores hay en este mundo? ¿Cuántos conquistadores Dios va a escoger con estas características como lo hizo con Josué? ¿Cuántos conquistadores hay de los cuales van a decir, sí, asumo el reto y vamos a conquistar primero nosotros mismos? Porque no podemos conquistar a los demás si no nos conquistamos a nosotros mismos. Nuestro carácter, nuestra debilidad, todo lo que tenemos que cambiar de nosotros. Tenemos que conquistarnos a nosotros mismos para poder conquistar lo demás. Entonces, ¿cuántos conquistadores hay aquí? ¿Con cuántos podemos contar con esta visión? Mira la conquista como un propósito de Dios para nuestra vida. Mira a este personaje Josué como alguien, un propósito que tú puedes ejercer, una identidad, ¿verdad? Que no va a ser uno, sino que van a ser muchos los conquistadores que Dios va a levantar. Así que en este momento yo te dejo aquí esta palabra, te animo, ¿verdad?, a que tú puedas sumarte a esta visión, a sumarte a la visión y ser parte de esos conquistadores que no se detienen por nada, sino que están dispuestos a cumplir el propósito de Dios, a avanzar a pesar de cualquier situación, a no temer y a ser valiente, como se le dijo a Josué, ¿verdad? Que no vea la adversidad como algo que lo va a detener, sino que entienda que Dios está con él o con ella y dispuesto para poderle dar la victoria. Amén. Espero pues que así sea. Bueno, un saludo para todos ustedes en este instante. Vamos a seguir con el tema número 4 el día de mañana. Yo les espero acá. Hoy me adelanté en el horario, ¿verdad? El tema de ayer lo hicimos por la tarde. Ahora lo hice en este momento, pero es que la verdad que cuando tú vienes y conoces a un Dios sobrenatural, tú debes de comprender que tienes que hacer lo que Él te dice en el momento que Él lo dice. Ese es otro aspecto. Tienes que actuar en el momento que Él lo dice, porque en ese momento puede existir alguien que necesita esa palabra. Entonces tú tienes que actuar en el momento que Él te dice, no cuando tienes tiempo, sino cuando Él te lo ordena. En ese momento tú lo haces. Entonces por eso tú vas a poder ver en mi persona que hay días que yo publico en la mañana, en el mediodía o en la tarde y muchas veces hasta en la noche, pero es que en el momento que Dios me dice ahora tienes que hacerlo en este momento, lo tienes que hacer, yo vengo y cumplo con esa palabra. Así que ahora te lo estoy explicando acá. Bueno, está mi página también de Aliento de Vida. Si tú quieres ver más predicaciones, también estoy en YouTube. Ahí me puedes buscar como Janet Enríquez, ¿verdad? Ahí están todos los mensajes que yo he podido otorgar desde el tiempo que he tenido de predicar. Así que tú puedes también encontrarme allí para escuchar más palabra de Dios. Así que muchas gracias por tu atención en este momento y vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos diste de poder compartir esta palabra. Señor, bendice a mis amigos, a mis hermanos que están escuchando esta palabra de Dios, aquellos que se van a sumar por la tarde y lo van a oír también, Señor. Bendícelo grandemente, solventa sus necesidades, Señor. Escucha sus oraciones, así como lo hiciste, como lo hemos aprendido ahora, Señor. Escucha sus oraciones, Señor, y también contesta. Ayúdanos, mueve tu mano sobrenatural, Señor, y que podamos
ver, Señor, esos acontecimientos, tu gloria manifestarse. Llénanos del aliento de vida, Señor, que es tu esencia en nosotros. Llénanos de ese aliento, Señor, donde tú nos transferiste tu personalidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir adelante y avanzar en esto que tú nos has entregado, Señor. Bendice a mis amigos, concédele las peticiones a las personas que necesitan trabajo, a aquellos que están enfermos, Señor, restaura esa salud en este momento. Gracias, bendito Señor. En tus manos los dejo y sé tú, Señor, bendiciéndolos en todo lo que necesitan. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por tu atención nuevamente. Te deseo una feliz tarde con tu familia o en tu trabajo, no sé, ¿verdad? En lo que tú tengas que hacer, tu actividad del resto del día, pues que sea Dios bendiciéndote, guardándote, protegiéndote en cada salida y en cada entrada. Amén. Así que muchas gracias por tu atención. Te espero el día de mañana, ¿verdad? Estate pendiente ahí, ¿verdad? Del video, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a exponer el punto número 4 o el tema número 4 de esta serie, cómo conquistar nuestra tierra. Amén. Así que muchas gracias por tu atención. Un fuerte abrazo donde te encuentres y que el Señor te bendiga poderosamente. Amén.